la gente dice, no, eso no es amor, eso es apego, ¿cierto? Como si el apego fuera algo malo de por sí. Pero el apego no es algo que sea malo, es algo que es necesario. Y se genera el apego de acuerdo a ese vínculo que tuvimos en la infancia, ¿cierto? Si mamá estuvo presente, si me dio esas atenciones, si estuvo ahí para mis necesidades. ¿Esto qué tiene que ver con ahorita cuando estamos adultos, estamos casados y estamos en la vida de pareja? Usted no me ama porque usted no hace esto para tener control. El otro se siente manipulado, se siente abrumado por ese tipo de cosas y si tiene un apego evitativo va a huir de esa relación. Bienvenidos nuevamente a nuestro nuevo episodio de este podcast que se llama Salvemos lo Nuestro. Y hoy le damos una bienvenida muy especial. Si hoy nos visita por primera vez, tenemos varios temas hacia atrás que van buscando esa restauración del matrimonio, esa conexión en pareja, bueno, ahí de sanación, de entender el uno del otro. En fin, mi nombre es Jaime. El mío es Paula Andrea. Estamos felices de estar aquí y continuar con esta serie que nos convoca y que tiene que ver con también esa sanación de las heridas, darnos cuenta, tomar acción, decisiones y seguir avanzando porque tu relación y la mía lo necesitan. Sí, hay temas interesantes y el de hoy. Hoy tenemos un tema interesante porque involucra mucho esos estudios relacionados con la vinculación, con el relacionamiento de pareja, que tiene un trasfondo de la niñez, el relacionamiento con los padres inclusive. Pero también vamos a entender desde la palabra de Dios como el impacto que tiene también ese encuentro. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el título del podcast de hoy de Salvemos lo Nuestro? Bueno, venimos hablando frente a heridas y demás, y hay un tema que es candente, amor, en esta época y es el sentimiento en ocasiones de que alguno de la pareja está persiguiendo al otro, ¿sí? ¿Por qué te persigo y tú huyes? Ok, no sé, de pronto a usted le ha pasado, tipo el gato y el ratón, el uno persigue y el otro huye. Si te busco por aquí, me sales por allá, como decía la salsa, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de, el núcleo de esto son los apegos. Y vamos a abordar entonces qué impacto tienen los apegos. Porque yo no sé, amor, si tú has escuchado mucho que la gente dice coloquialmente, porque hoy actualmente pues los psicólogos de muchos son TikTok, Instagram y hasta ChatGPT son los actuales psicólogos o consejeros. Entonces la gente dice, no, eso no es amor, eso es apego, ¿cierto? Como si el apego fuera algo malo de por sí. No, es que no, está encaprichado, eso es un apego que tiene. O usted está muy apegado. Pero el apego no es algo que sea malo, es algo que es necesario. Porque nos da digamos, esos niveles de proximidad, de conexión, de familiaridad, de relacionamiento, de conexión. Eso es un apego. Pero sí sabemos que hay apegos diferentes. Apego seguro, apego inseguro, apego ambivalente, apego evitativo. Bueno, en fin, hay una cantidad de apegos que no vamos a profundizar en la teoría, pero que vamos a entenderlo desde las relaciones de pareja. Todo vínculo va a estar muy relacionado a estos tipos de apego y se habla a nivel teórico de que tiene que ver con la infancia, ¿cierto? De esa primera conexión con papá y mamá, y eso es importante entenderlo y saberlo. Entonces, ¿sí? ¿qué es, por ejemplo, un apego en la primera infancia o cuando se está de bebé? ¿Cómo se relaciona esto del apego? O sea, un bebé, ¿qué apego va a tener con sus papás? Bueno, todo un vínculo va a tener, ¿sí? Y se genera el apego de acuerdo a ese vínculo que tuvimos en la infancia, ¿cierto? Si mamá estuvo presente, si me dio esas atenciones, si estuvo ahí para mis necesidades de alimentación, de estar cómodo, de cambio de pañales y bueno, estar ahí para todas las necesidades a nivel de salud y demás.
cómo pudo haber sido ese vínculo. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con ahorita cuando estamos adultos, estamos casados y estamos en la vida de pareja? Y es que puede existir aquello que se llama el apego evitativo y el apego ansioso, ¿sí? Que puede de pronto en ocasiones verse, ya sea en el hombre o en la mujer, pero de pronto cuando aquella mujer se siente un poquito de que necesita estar en conexión, de que necesita que le estén diciendo, que le estén expresando palabras, que le estén manifestando el O el amor, hombre también, o porque el hombre puede también, tener una vinculación de... que necesita de pronto validación, puede asociarse un poco a ese apego ansioso, ¿sí? ¿Y qué es un apego ansioso? Un apego ansioso es aquel apego que está más conectado en la pareja con esa necesidad de conexión con la otra persona, ¿cierto? De saber dónde está, de saber qué está haciendo, de que necesito que me estés demostrando el amor, el cariño, y viene a través de estas preguntas. Y bueno, ¿y tú sí me amas? ¿Y hasta dónde? ¿Y qué estás dispuesto? O sea, es como esa necesidad excesiva de estar generando esa validación. Porque puedes sentir de que de pronto esa persona no va a estar. No va a estar. Y la ansiedad está radicada o fundamentada en que puedo perder esa persona, ese vínculo que me genera una cierta seguridad o calma. Y en los niños pasaba obviamente cuando los padres no les daban, por ejemplo, a los niños el cumplimiento, el abastecimiento de las necesidades más primarias de ellos, o simplemente se iban de la casa porque iban a hacer, no sé, alguna diligencia y no les decían a ellos. Los niños no tenían la conciencia de que el papá iba a regresar, entonces estaban pero ya no estaban y generan ansiedad, lloran y buscan ese ser importante que les da una cierta tranquilidad. Cuando se va desarrollando ese tipo de apego, ya de adultos, ya se trasladan no hacia los padres sino hacia su pareja. Hacia su pareja. Te siente que si no está de pronto se va a ir, va a fallar, necesito estar ahí pendiente con esa persona, que me exprese que me ama constantemente para darme una cierta seguridad. Posibles sentimientos de miedo al abandono, sentir de que cualquier silencio o algo así entonces puede ser interpretado como que no va a estar más, me va a abandonar, ¿sí? ¿Y el evitativo sería? El evitativo es más aquella persona que necesita su espacio para pensar, se siente abrumado cuando hay como una persecución, quizás hay evitación al expresar, ¿sí? Expresar emociones, quizás no creció con eso en casa. Quizás viene un poco de padres un poco más callados, de no hablar, de no expresar, de no manifestar ese amor, ese cariño. Pero vamos a hacer la diferencia, porque hay personas que nos recargamos, por ejemplo, aislándonos un poco. Muchos de los hombres quizás necesitan recargar aislándose para respirar, para tomar aire, pero no necesariamente tienen un tipo de vinculación evitativa. O si nos abruma de determinados problemas, tampoco necesariamente es una vinculación evitativa, sino que está cansado, tiene burnout o cualquier otra cosa que hace que de alguna manera se evite. ¿Cuándo podemos decir que hay un apego evitativo? Es cuando la persona, para protegerse a sí mismo, para no entregar su corazón porque de alguna manera ya le han fallado tanto que teme una ruptura adicional, es la forma de protección de esa persona, de un hombre o de una mujer, de no entregarse completamente por miedo a que le van a fallar y va a sentir dolor. Entonces, para evitar, ahí está la palabra, evitar que le hagan daño, para evitar que lo traicionen o la traicionen, para evitar exponerse ante un momento de dolor, digamos, de traición o de desamor, la persona se comporta evitativamente, se cierra en su corazón y le cuesta un poco la conexión emocional, romántica, amorosa, porque si se entrega puede estar en riesgo.
Sería más o menos, ¿cierto? Más o menos. Sí. Entonces hemos visto muchos casos donde en ocasiones puede ser ella la que está un poquito ansiosa, persiguiendo que me hable, que me exprese, que me manifieste ciertas palabras, y de pronto encontramos en ellos esa dificultad para expresar emociones, para conectar. Entonces ellas, pero háblame, pero dime algo, pero por favor, Sí. y pueden ellos evitar expresar esas emociones. Entonces, ¿cómo se ve esto? Mientras más ella insiste, puede sentirse un poco controlado. Mientras más él se aleja, ella se siente abandonada. Y entonces es como un ciclo. ¿Y cómo hacen las lecturas? O sea, el que de alguna manera tiene un apego evitativo, ¿cómo lee a la persona que tiene un apego más ansioso? O el que tiene un apego ansioso, ¿cómo ve que el otro va evitando? O sea, ¿qué ocurre ahí? Pues puede percibir que me están controlando, están como muy encima de mí, o me están como atosigando, me están abrumando. Atosigando, vamos a definir esa palabra colombiana, atosigar. Amor, ¿me puedes definir esa palabra atosigar? Aquí pueden haber amigos mexicanos, cubanos. Me estoy sintiendo Ok. presionada, me estoy sintiendo abrumado, me estoy sintiendo que están invadiendo quizás mis momentos, mi privacidad, mi intimidad, y puede sentirse así, o puede sentirse control, ¿cierto? De que quiero estar muy ahí. Y bueno, también hay niveles, ¿cierto? Porque habrán algunas que de pronto, ya otra cosa es el tema de los celos, obsesiones y todo eso, que eso lo hablaremos después. Lo que pasa es que una pequeña digamos, herida o ausencia o carencia en la infancia, por ejemplo, en el tema de la ansiedad entendido vínculo ansioso, hace que de alguna manera vaya escalando si la otra persona se va profundizando en la relación ese miedo. Entonces, ¿qué pasa? Miremos, eso es una teoría, digamos, de la psicología, pero también miremos el trasfondo espiritual. Yo no estoy tranquilo, yo no estoy tranquila si la otra persona no está en casa, no está así, no me responde afectivamente de esta manera, no me dice este tipo de palabras, yo no estoy tranquila. Y una cosa es que lo necesites, que lo quieras, que sea fundamental para que la relación fructifique, pero otra cosa es que me destruye ese tipo de cosas. Es que me desestabiliza ese tipo de cosas. Entonces, cuando el otro ya me dice te amo, yo como que entro en una paz. ¿Qué se está convirtiendo esto? La otra persona termina siendo ese objeto, elemento, sujeto de mi paz interior, de mi bienestar, de mi felicidad. Y es en ese punto donde voy convirtiendo al otro en un ídolo. Voy convirtiendo a la esposa o al esposo en mi ídolo. ¿Qué es un ídolo? Es eso con lo que yo no podría dejar de vivir. Yo lo necesito para vivir, para estar tranquila, para estar tranquilo, para que mi vida esté bien, para que todo marche bien en mi vida. Si la otra persona no está, yo me muero. Yo no soy capaz de mi vida. Con mi vida, esa persona se convirtió en un ídolo. La herida hace que de alguna manera, por nuestros pecados y todo, vamos poniendo sustitutos de Dios en nuestro corazón. Igual el que es evitativo. Entonces, el evitativo es temeroso, es miedoso, no tiene control de sí mismo y evita el vínculo. Y la evitación del vínculo es una traducción de desamor, ¿cierto? Ojo, si tú evades problemas o circunstancias porque hay muchos gritos, porque hay muchos insultos, y evitas, es apenas normal. Eso no significa desamor. Pero cuando evita el contacto, evita el amor, evita decir palabras bonitas y todo esto, es una expresión por parte de su herida, no porque quiera, de desamor. Y entonces cuando yo no amo, tampoco está Dios ahí en el centro. O sea, en los dos hay una necesidad, pero también hay una forma en la que excluimos a Dios para llenar o satisfacer o mi miedo o mi necesidad. Uno
poniendo a su pareja como un ídolo y la otra persona ahuyentándose, tratándose de esconder y protegerse ante el miedo del amor. Bien tremendo esto, profundo. Profundo. Tanta necesidad del ser humano por poder ser lleno de amor, que nuestros padres pudieron haber sido insuficientes y lo debieron de haber sido porque no eran perfectos y quizás no pudieron estar ahí todos los momentos que necesitábamos, pero también cómo el ser humano está buscando llenar ese vacío, que lo puede llenar con persona, con mi pareja o ya con otro tipo de cosas, ¿cierto? Que podrían llegar. Pero esto es tan profundo porque los dos necesitamos sanar, los dos estamos necesitando llenarnos de amor y estamos esperando que la otra persona venga y llene este vacío, venga y me traiga tranquilidad, venga y me exprese amor y yo pueda decirme, me siento amada. A mí me pasó de que yo al inicio a mi esposo le decía, amor, ¿usted sí me ama? Y yo cada ratico le preguntaba, ¿usted me ama? ¿Usted me ama? Y yo necesitaba que él me lo estuviera diciendo. Y no quiere decir que no sea bueno que lo diga, claro que sí, necesitamos el amor manifestarlo, expresarlo, claro que sí, pero era una necesidad de Paula. Y si Paula no lo pedía y si Jaime no lo decía, entonces yo podía entrar en un momento de tristeza, en un momento de no sentirme amada, porque no me lo dijo, porque no estuvo ahí en ese momento. Y ahí es donde empezamos como a darnos cuenta de esos huecos tan grandes que traemos. Aunque es importante la necesidad. O sea, si yo no había aprendido a expresar las emociones y ella lo necesitaba, ahí no está mal. No es que tenga necesariamente un problema de vinculación relacional o vinculación afectiva conmigo. Es que yo no estaba supliendo una necesidad por también aprendizajes y cosas. Aprendizajes, sí. Pero cuando sí es un problema, cuando yo no puedo vivir, cuando yo no puedo respirar, cuando yo no puedo tener paz en mi corazón ante la ausencia de la otra persona. Cuando hay me descompongo, me pongo demasiado triste, cuando siento que esto me descompone, ahí es donde hay un problema de raíz. Y ahí es donde tenemos que buscar esa llenura. Entonces, algunas personas nos buscan para apoyo, para hablar y demás, y hemos encontrado de que a mí particularmente me pasó eso, pero hubo una forma de poder llenar ese vacío y que no necesariamente, aunque sí pasó, tenía que venir de él. Él obviamente empezó a mejorar y cambiar muchas cosas, pero fue el trasfondo de empezar a llenar ese vacío con algo mucho más grande y trascendente. Claro, cuando tú tienes un vacío y de alguna manera sientes que la otra persona lo va a llenar, obviamente necesitamos reciprocidad en el amor, eso sí. No lo podemos negar. Sí, sí, sí. Pero cuando ya es enfermizo y la otra persona no da, los conflictos empiezan a intensificarse y se utilizan elementos de manipulación para el otro. Usted no me ama porque usted no hace esto, para tener control, y la persona que tiene un vínculo ansioso, descansar un poquito, como reposar. Pero el otro se siente manipulado, se siente abrumado por ese tipo de cosas, y si tiene un apego evitativo va a huir de esa relación. Entonces, efectivamente, el otro va a buscar otros horizontes, y ella o él, dependiendo de lo que vayan viviendo, va a buscar también cómo sustituir a esa otra persona en un momento dado. Y en ocasiones eso es otra persona, o es el alcohol, o son compras compulsivas, o son el apego inclusive con otras personas, con amigas. Con amigas, amigos. ¿Por qué? Porque su estilo de apego es así y no va a variar si él o ella no está. Bueno, lo importante es empezarnos a dar cuenta, te estás sintiendo identificada. La verdad que este es un tema bastante profundo y creo que aquí es donde cada uno debemos de preguntarnos en qué punto estoy de todo esto, si podemos tener algún tipo de, quizás presentar algunas señales de este tipo de apego evitativo o ansioso. El evitativo también de pronto en ocasiones evade este tema de hablar de ciertos conflictos, de expresar ciertas emociones, y se siente de pronto abrumado ante demandas afectivas y no,
siento que de pronto no puedo lograr ir más allá. Y llegan muchas parejas con estas situaciones amándose, porque en realidad se aman, pero ¿cómo resolvemos esto? Ella no se siente amada con lo que yo puedo brindarle, yo no me siento amado y es por esa falta quizás de expresar, de conectar y de buscar ese punto. Pero has tocado un tema muy importante y es que los dos estamos necesitando entrar profundo a sentir amor. Y hay un texto muy lindo en primera de Juan 4:18 que nos dice que el amor perfecto echa fuera el temor, ¿sí? El amor perfecto. Nos debemos de llenar del amor perfecto que viene de parte de Dios para que ese temor, temor al abandono, temor a que me rechace, temor, entonces como a esa persecución o sentirme abrumado, pueda ser de que se vaya ese temor, ese miedo y no la persona, porque cuando empezamos a entrar en un momento de frustración, amor, en esa imposibilidad de cómo nos conectamos, la gente que quiere salir corriendo mejor y el otro, no me dejes, y empieza el drama, el show, y la idea es que eso no llegue a ese punto. Y tú estás hablando del amor perfecto, el amor verdadero. ¿Por qué? Un amor de vinculación ansiosa o un amor de vinculación evitativa es un amor de temo. Es decir, es chiviado. Eso no es un amor verdadero. Eso vale 5 pesos y a lo mejor te llega otra cosa. Entonces, no es un amor original, no es un amor verdadero. Porque cuando entonces el otro está, me tranquilizo. Y cuando se va, vuelve y me siento mal. Y no, realmente nos llena el corazón, no transforma las vidas. Pero el amor verdadero sí transforma y genera un amor seguro. Ahora, ¿cómo hacerlo? Es que mi niñez fue así. Y aquí es donde nosotros hacemos una clara diferenciación entre una postura que es determinista. Así fue, ya no hay forma, ya. O sea, mejor busca otra persona. No, miren, amor, en la Biblia hay un caso que genera un amor, digamos, evitativo o ansioso o desorganizado. ¿Usted qué le parece la vida de José? José, el jovencito de sueños. O sea, primero que todo, el papá lo quería mucho. Preferido. El preferido, pero los hermanos, ¿qué hacen? Lo rechazan. Envidia lo venden. Entonces, ¿qué puede sentir José? O sea, me rechazaron, yo no me vuelvo a... Si mi familia me rechaza, ¿yo con quién me voy a vincular? ¿Quién me va a querer a mí? Me trataron como esclavo. Entonces, si tú ves ese panorama, y algunos desean de estar sintiendo en ese momento, ay, sí, eso es lo que me pasó a mí, mis hermanos no me quieren, mi mamá ni mi papá, nadie me quiere, todos me odian. Entonces, cuando tú ves a José, claro, su figura de apego está rota, su esquema de apego, pero viene una figura de apego sustituta, porque tú ves en Génesis que dice, pero Dios estaba con él, reiterativamente, pero Dios estaba con él. A pesar de las dificultades, el texto es reiterativo, pero el Señor estaba con él. Entonces empieza a haber una figura de apego que no eran mis padres, que no era mi familia, porque fueron rotos, porque estaban mal, y llega el Señor a ponerse como mi figura de apego, que nunca me abandona, que siempre está allí, que me sustenta, que me sana, que me alimenta, que cuida de mí, pero que no es sobreprotector, ¿cierto? Que me protege, pero no es sobreprotector. Y entonces esa figura de apego sustituta, que es el central, termina siendo mi fuerza. Y entonces ya no dependo de mi otra familia. De otras personas. Entonces, se convierte además, si soy inseguro, si soy ansioso, en mi base segura. Y eso tiene mucha relación, amor, con el primer mandamiento, ¿no? Sí. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Es decir, es poner al Señor por encima de todas las cosas. Y siempre lo hemos dicho, ¿por qué ese mandamiento? Porque Dios nos creó y se sentía tan solo que quería que lo amáramos a Él. Es por nosotros. Si Dios no está en el primer lugar, cualquier otra cosa va a estar en el trono de nuestro corazón. Y cualquiera que se siente en el trono de nuestro corazón nos va a fallar. Pero si Dios se sienta, nada nos va a fallar.
Y en José, Dios estaba en el trono de su corazón. Entonces, ¿cuál era la base segura? Dios. Esa era la base segura. Y entonces uno encuentra, claro, por eso es que este hombre podía sostenerse a pesar de la adversidad, tenía su sistema de apego, ¿quién era? Su figura de apego, ¿quién era? El Señor. Su base segura en medio de todo esto era el Señor. ¿Y cuál era, digamos, el sustento, el momento que le ayudaba a él a sostenerse? La fe en él, en que todo iba a cambiar, en que sus palabras eran un sí y un amén y que todo iba a transformar. Ahora, ¿esto cómo habla a nuestra vida, a nuestra base relacional, a todo esto? En que un matrimonio no va a funcionar si en el trono del corazón del individuo, De en el ella, matrimonio también, de de él y de ella, está sentado Dios. A veces pensamos que pues en medio de los dos, no, pero dentro de mi corazón, dentro del corazón de él, está sentado Dios. Es ese Dios, es en realidad, has podido experimentar su amor, su sanidad, has podido sentir cómo él llena ese vacío que quizás no suplieron tus padres o tu familia. Y es algo muy grande, o sea, es algo hasta donde has sentido ese amor, ¿sí? Porque si podemos amar es porque Él nos amó primero. Hasta donde has sentido el amor de Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo 27:10, aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado, con todo el Señor te recogerá. O sea, el Señor viene y recoge, viene y sana, viene y te ve en el desierto donde estés. Él te coge, te abraza, te acuna, sana, suple tus heridas, te llena y es algo demasiado. O sea, yo me emociono cuando hablo de esto, amor, me brillan los ojos cuando yo hablo de esto, porque personalmente lo sentí. Yo después de un X tiempo, Dios me decía, llénate de mí. Y no le pidas mucho a tu pareja, que yo estoy haciendo la obra en él y todo eso. Cuando yo empecé a llenarme más y más de Dios, Dios empezó a hacer, yo empecé a sentirme cada vez más amada con lo que mi esposo hacía. Dios empezó también a seguir haciendo su obra en él y él pudo expresarme más su amor. Yo me sentía bien, me siento plena, estoy dependiendo de que Él me esté expresando, manifestando. Yo sé que Dios, que Él me ama, que cada cosa que Él hace, lo hace para amar a la familia y demostrar el amor. Pero fue cuando empecé a llenarme más de su amor, que empecé a sentir paz, empecé a llenarme, a poderle dar amor a mi esposo, comprensión, a extender gracia, a extender misericordia y también a que llenara mi vacío. Porque si alguna persona tiene su vinculación ansiosa o evitativa o tiene heridas, por más que el otro haga algo, nunca lo va a ver. No va a ser Y va a ser suficiente. siempre insuficiente, siempre va a faltar. Pero es que falta, pero es que debería tal cosa. Y entonces la persona se agota porque por más que haga, nunca es suficiente. Pero cuando Dios está en el centro, pues todo cambia. Es la fuente de mi amor. Entonces el ansioso dice, o sea, que todo me falte menos tú. Así es. Te lo llena todo. Y el que tiene evitativo es, tú no me fallas, puedo confiar en ti, tú no me abandonarás, como tú leíste el Salmo, tú no me abandonas. Entonces el evitativo suelta sus armas, sus defensas, se entrega a Dios y siente que todo va a estar bien, de que Dios suple su corazón. ¿Y qué pasa? Pueden surgir momentos, ¿cómo se sentiría José cuando se olvidaban de él, cuando lo acusaron injustamente? Puede sentir enojo, rabia, tristeza, depresión. La regulación emocional de José venía de la fe en quien lo había sustentado. Entonces pueden haber situaciones que te pongan a tambalear o la relación, pero cuando tu fe está sustentada en el que no te falla, en el que es el centro de tu corazón, sabes que voy a orar, voy a trabajar en mi tristeza, en mi ira, en mi enojo y Dios va a encauzar todo. Ahí de alguna manera encuentras salidas. Ahí empieza a encontrar la paz. Y cuando ambos se encuentran, ambos en la fuente de la vida, se pueden amar mejor. Cuando la persona evitativa empieza a trabajar también con esa llenura de Dios y
y empieza a ser consciente, obviamente necesitamos empezar a trabajar más la conexión. Entonces él se va a dar cuenta que va a ser importante lo que él pueda expresar. ¿Y cómo hacerlo? Alguien dirá, pues, de micromomentos donde puedas expresar situaciones, disponerte, no alejarte y de quedarte callado, sino decir, amor, necesito espacio, pero más tarde podemos hablar, déjame descansar un poquito, déjame meditar las cosas. Y el que está un poquito en la ansiedad, pues guardar calma, entender de que él necesita un espacio, de que ella necesita un espacio y de que más tarde vamos a poder hablar, compartir. Entonces vamos viéndonos, cuando estamos llenos de eso, ya no vamos tomándolo como tan personal, no nos vamos como pensando de que el otro me quiere abandonar ni demás. Vamos sanando nuestras heridas, nuestro lóbulo prefrontal se va como aquietando, llega la calma. Y cuando llega la calma por ese amor de Dios, entonces tú ya empiezas a estar más tranquilo de enfrentar las cosas. Ya ella o él no va a estar corriendo detrás, sino que vamos a estar juntos, vamos a estar caminando juntos. Ella dejará de perseguir, él dejará de huir o viceversa, y vamos a estar caminando juntos, nos encontraremos ahí. Ya sabes, si este tema de hoy te interesó, nos puede ayudar de esta manera. Esos temas pueden ayudar a muchas personas haciendo lo siguiente, y tú puedes ser una persona que amplifique este mensaje. Cuando tú le das like, cuando tú compartes este material o cuando lo comentas, el algoritmo lo empieza a mostrar a otras personas. Y quizás las personas necesiten escuchar esto. Así que tú te pones como un colaborador nuestro para que este mensaje de esperanza llegue a muchas personas. Y te damos gracias por estar aquí, por ser fiel a este programa de Salvemos lo Nuestro, y esperamos que sigas también proponiéndonos inclusive temas y compartiendo este material. Queremos agradecerte y queremos decirte que en Salvemos lo Nuestro creemos en la restauración de las parejas y las familias.